Bueno, lo que nos toca en este video es abordar un tema sumamente importante en el marco de un proceso de consulta previa, que es la identificación de los sujetos del derecho a la consulta previa, ¿no? Una vez habiendo identificado la medida objeto de la consulta, corresponde a la segunda etapa del proceso de consulta previa. Y en esta presentación vamos a abordar tres temas importantes, ¿no? El primer tema hace referencia a todo lo que vendría a ser el marco conceptual, las definiciones sobre qué es o quiénes son los pueblos indígenas originarios. Una segunda parte va a implicar revisar o ver cómo es que este marco conceptual, estas definiciones, aplican para una realidad como la nuestra, ¿no? Ver la parte un poco, tal vez, entrar rápidamente a la parte más metodológica, procedimental. Y finalmente vamos a ver algunos casos prácticos, ¿no? Algunas preguntas clave de cómo es que este marco conceptual, estas definiciones, aplican, ¿no? en la práctica, ¿no? Cuando hablamos en el caso a caso. Antes de entrar a la primera parte, ¿no? Que es la parte conceptual, la parte de definiciones, lo que me interesa es que ustedes, lo que implica la identificación del sujeto al derecho a la consulta previa no solamente pasa por una cuestión pues, procedimental, ¿no? No solamente hay que verlo, digamos, como una etapa más en el proceso de consulta previa, sino que implica para los funcionarios públicos, para la sociedad en general, una serie de cambios en la forma, digamos, de relacionarse, digamos, con la población indígena originaria, la forma, digamos, de ver el tema indígena, digamos, en el país, ¿no? Podemos hablar de que supone tres cosas importantes la identificación del sujeto al derecho a la consulta previa. En primer lugar, implica reconocer que en el Perú existen poblaciones cuyos orígenes son anteriores al actual Estado. Es decir, poblaciones que tienen una presencia ancestral o milenaria en este país o en esta región, digamos, y que han venido ejerciendo una serie de prácticas y derechos en el espacio, digamos, del país, ¿no? Desde antes de que se conozca o desde que antes de que se instaure la República, digamos, ¿no? Implica también comprender de que los pueblos indígenas originarios no son una categoría uniforme, ¿no? No estamos hablando de pueblos que son, todos los pueblos indígenas originarios son exactamente iguales entre sí, que tienen las mismas historias, las mismas características o las mismas expectativas de desarrollo. Tenemos que comprender de que existe una gran diversidad de pueblos indígenas originarios con formas de comportarse, de vivir, de entender el mundo de manera distinta, ¿no? Y finalmente implica una disposición a aprender de los distintos pueblos indígenas originarios que existen en el país, ¿no? Cuando hablamos del diálogo intercultural que define la consulta previa, hablamos de un proceso de aprendizaje entre el Estado y los pueblos indígenas, ¿no? Una disposición de aprender del uno del otro. Entonces, una vez que, digamos, hacemos énfasis en estos cambios de actitud, en esta forma de aproximarnos hacia el tema indígena, voy a pasar a lo que vendría a ser la primera parte de esta exposición, que es la parte más de definiciones y la parte conceptual. Ustedes van a tener esta presentación como material de estudio, así que no voy a leer cada definición, digamos, de principio a fin, pero lo que me importa resaltar es lo siguiente, ¿no? Las definiciones de pueblos indígenas originarios en el marco normativo nacional parten del convenio 169 de la OIT. Podemos decir de que a nivel de espacios académicos o incluso en el debate público se ha dicho mucho sobre quiénes son y quiénes no son los pueblos indígenas originarios, pero que lo que nos importa, digamos, es que a nivel del derecho, a nivel del marco normativo, sí existe una definición que establece quiénes son los sujetos de protección tanto del convenio 169 de la OIT como los sujetos del derecho a la consulta previa si es que hablamos del marco normativo de consulta previa, tanto la ley y su reglamento. El primero y el más importante es el artículo 1 del convenio 169 de la OIT, que básicamente nos da una definición que hace alusión a las condiciones particulares de los pueblos indígenas originarios respecto a la colectividad nacional. Hace referencia a que son poblaciones que descienden, valga la redundancia, de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales. Asimismo, habla que son pueblos indígenas originarios, pueblos que cualquiera que sea su situación jurídica, conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Vemos aquí que hay una especie de propuesta de tres criterios de identificación. Uno que hace referencia al tiempo de origen de estas poblaciones, que sea antes de las actuales fronteras estatales, hace referencia al lugar de origen, que sea en el marco de este país o región, y que conserven a la fecha, como tercer, digamos, criterio, que conserven a la fecha todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Y esto es importante porque finalmente se considera el dinamismo de estas poblaciones, no son categorías estáticas
que las vamos a encontrar hoy en día tal cual estaban antes, digamos, de la República, sino finalmente son poblaciones dinámicas, culturas dinámicas, que han ido cambiando, han ido incorporando nuevos elementos con la finalidad de repente de adaptarse mejor a los tiempos, digamos, modernos, ¿no? Y como cuarto criterio, como cuarto punto, el convenio 169 de la OIT establece que la conciencia debe haber, digamos, una conciencia de su identidad colectiva, originaria, y que este es un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio, ¿no? Entonces tenemos acá una primera definición sobre la cual se han elaborado tanto desde la OIT guías como desde el Estado peruano una ley y un reglamento, ¿no? Entonces, en el año 2009 la OIT elabora una guía práctica sobre la aplicabilidad del convenio 169 de la OIT y nos da una propuesta de criterios mucho más definidos que se enmarcan, digamos, en el artículo 1 del convenio 169 de la OIT, ¿no? Los criterios que propone esta guía práctica es el de continuidad histórica, que hace referencia a sociedades anteriores a la conquista o la colonización, hace referencia al criterio de conexión territorial, para lo cual indica que se trata de que cuando los ancestros habitaban el país o la región, ¿no? Quiere decir que el origen del pueblo indígena originario es en este país o región. Y como tercer criterio objetivo, habla de que conserven a la fecha, digamos, instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas, todas o parte de ellas. Y como un cuarto criterio, hace referencia a la autoidentificación de los pueblos indígenas como un criterio fundamental, ¿no? Y da una pista adicional que no está en el convenio 169 de la OIT, pero que es clave, digamos, para la identificación del sujeto del derecho a la consulta, y es lo siguiente, ¿no? Dice, la cobertura del convenio se basa en una combinación de criterios objetivos y subjetivos, por lo tanto la autoidentificación se complementa con los criterios objetivos y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta, digamos, con una autoidentificación, sino que tiene que esta autoidentificación estar respaldada, digamos, con una continuidad histórica, una conexión territorial y con la conservación o preservación de instituciones distintivas, todas o parte de ellas, ¿no? Sobre la base de estas elaboraciones es que tanto la ley como el reglamento de consulta previa es que elaboran, digamos, tanto su artículo 7 como el artículo 3 respectivamente, que pasan a definir quiénes son los pueblos indígenas originarios. Me voy a centrar en el reglamento, que es del año 2012, que en su artículo 3 define al pueblo indígena originario de la siguiente manera. Los define como pueblos que descienden de poblaciones que habitaban en el país en la época de la colonización y que cualquiera que sea su situación jurídica conserven todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, y que al mismo tiempo se autorreconozca como tal. También indica que los criterios establecidos en el artículo 7 de la Ley de Consulta deben ser interpretados siempre en el marco de lo señalado en el artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. Y por último nos da también una pista adicional. Nos dice lo siguiente, que las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas originarios no alteran su naturaleza ni sus derechos colectivos. ¿Esto qué quiere decir? De que hay muchos casos de poblaciones que tal vez no saben qué significa la palabra indígena o tal vez no se sienten identificados por esta palabra, pero ello no significa de que no sean poblaciones o pueblos indígenas originarios. Por ejemplo, podemos ver como casos prácticos que en el Perú existen quichuas en la región de San Martín que se sienten más identificados por un término originario que indígena, mientras hay quichuas en la región Loreto que se sienten más identificados por el término indígena que originario. Asimismo, hay población aymara en Puno que no se siente identificado ni por originario ni por indígena, pero simplemente como aymaras, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no podemos, digamos, negar el derecho a la consulta previa, ni tampoco decir que no se cumple el criterio de autoidentificación, si es que la denominación de la población no es la palabra indígena originaria, ¿no? Lo que importa es que haya una identidad colectiva y que esté respaldada por una continuidad histórica y por una conexión territorial. Una vez que hemos visto cuáles son las definiciones y los conceptos que establece el marco normativo vigente, tanto nacional como internacional, podemos finalmente llegar a una definición final, digamos, ¿no? Que se considera que los pueblos indígenas originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado, tenemos acá el criterio de continuidad histórica, cuyo origen tiene lugar en este país y región, tenemos aquí el criterio de conexión territorial, y que conservan todas o parte de sus instituciones distintivas, ¿no? Y tenemos ahí el tercer criterio objetivo. Además, que tienen una identidad colectiva originaria, que sería el cuarto criterio, el criterio subjetivo, que es un criterio fundamental. Finalmente, teniendo ya esta definición consolidada, ¿no? Para, digamos, empezar su aplicación,
lo que tenemos que ver es ya entrar más a la parte metodológica, ¿no? Y tenemos aquí que apoyándonos en el convenio, en las guías prácticas y también en la guía de identificación del Ministerio de Consulta Previa, tenemos que llegamos a partir de esta definición a 4 criterios claramente definidos, ¿no? 3 criterios objetivos y un criterio subjetivo. Cuando hablamos de los criterios objetivos, tenemos en primer lugar el criterio de continuidad histórica, que hace referencia a la existencia de sociedades de tiempos anteriores a las actuales fronteras estatales. Es decir, pueblos, colectividades o sociedades que podemos rastrear su origen a tiempos anteriores a las actuales fronteras estatales. Un segundo criterio es el de conexión territorial, que hace referencia a sociedades cuyos ancestros habitaban el país o región. Es decir, que el origen de esta colectividad, de este pueblo, se enmarque en este país o región. Este criterio es sumamente interesante cuando hablamos, por ejemplo, de poblaciones que tienen su origen tal vez en la región amazónica, pero tal vez en la región amazónica del lado brasilero, por ejemplo, ¿no? Podemos decir de que su conexión territorial es, si bien podemos decir y ubicarla hoy en día en el país, digamos, de Brasil, digamos, tenemos que la región amazónica es su lugar de origen. Por lo tanto, tenemos hoy en día pueblos indígenas originarios que están presentes en la región amazónica brasilera, peruana y colombiana, por ejemplo. Esto no significa de que si podemos rastrear su origen, de que es específicamente en la región amazónica, pero en la zona brasilera, digamos, no significa que no, o que deban ser excluidos del derecho a la consulta previa. Finalmente, cuando hablamos de criterio de conexión territorial, tenemos esta flexibilidad de hablar de sociedades cuyos orígenes se enmarquen en este país o en esta región. Porque finalmente lo que se busca es el reconocimiento de derechos a poblaciones cuyos orígenes son anteriores a las actuales fronteras estatales. Un tercer criterio objetivo hace referencia a las instituciones distintivas, ¿no? Que habla de sociedades que conservan algunas o todas sus instituciones propias. Este criterio hace referencia a que no es necesario que se conserven todas las instituciones distintivas, tal cual tal vez podamos encontrarlos en algún libro de historia o en alguna etnografía, ¿no? Debemos considerar de que estas sociedades son dinámicas, que las culturas son dinámicas y que puede que hoy en día muchas instituciones propias hayan cambiado, se hayan transformado, o que incluso algunas prácticas se hayan dejado de ejercer, ¿no? Eso no significa de que el cambio descalifique a una población de ser considerada como indígena originaria, ¿no? Hablamos de que este criterio reconoce que como sujeto del derecho, digamos, a sociedades que conservan todas o parte de sus instituciones distintivas. Como cuarto criterio tenemos el criterio subjetivo, que hace referencia a la autoidentificación, que significa o que hace referencia a la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad que además de ser colectiva, digamos, es indígena originaria, es decir, que está respaldada en una historia, en una continuidad histórica. Y también, digamos, tenemos que tener sumamente claro que la cobertura del convenio se basa en una combinación de estos criterios objetivos y subjetivos. Por lo tanto, la autoidentificación se debe complementar con los criterios objetivos. A partir de aquí, que tenemos ya, digamos, una aproximación metodológica de las definiciones del convenio, y los conceptos que establece el convenio 169 de la OIT y el marco normativo nacional vigente, tenemos una serie de preguntas que la realidad propia de nuestro país nos obliga a formularnos, ¿no? En primer lugar, es la pregunta si las comunidades campesinas y nativas son todas parte o pertenecen a un pueblo indígena originario. Sobre este punto ha habido mucho debate en años pasados y han habido casos donde ha habido una interpretación errada de lo que establece el convenio y el marco normativo vigente, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha identificado en la base de datos 55 pueblos indígenas originarios. Eso no significa de que en el país solamente existen 55 comunidades campesinas o nativas, que deben ser consideradas como parte de un pueblo indígena originario. Las comunidades campesinas o nativas no son sinónimo de pueblos indígenas originarios, ¿no? Si bien los pueblos indígenas originarios suelen organizarse en comunidades campesinas o nativas, es decir, las comunidades son una forma de organización de un pueblo indígena originario, el reglamento de la Ley de Consulta en su artículo 3 establece que la población que vive organizada en comunidades campesinas y comunidades nativas podrá ser identificada como pueblos indígenas o parte de ellos conforme a dichos criterios, conforme a los criterios de identificación, los objetivos y el criterio subjetivo. Esto quiere decir de que puede ser o puede que tengamos muchas comunidades campesinas o nativas que son o forman parte de un pueblo indígena originario, pero también muchas de estas, tanto campesinas o nativas, pueden no serlo. Finalmente, lo que define a un pueblo indígena originario son los criterios de identificación y no la situación jurídica o la forma de organización de la población.
Y eso es un tema sumamente importante que está relacionado con una segunda pregunta, que es si los caseríos son o pertenecen a un pueblo indígena originario. Y la respuesta aquí es un depende, ¿no? Los pueblos indígenas originarios existen independientemente de su situación jurídica. En ese sentido, podrá considerarse como pueblo indígena originario o parte de él a localidades que constituyen comunidades reconocidas, comunidades tituladas, así como también asentamientos no reconocidos, no titulados, entre otras formas de organización. Pueden darse casos de que haya población indígena originaria que haya decidido organizarse como un caserío por diversos motivos, ¿no? En algunos casos, al ver que los procesos de titulación son bastante largos, caros y engorrosos, en algunos casos se ha podido observar que la población indígena se ha organizado como caseríos para poder acceder más rápidamente a servicios de educación y salud, por ejemplo, ¿no? Entonces es sumamente importante tener esta apertura para comprender que los pueblos indígenas originarios no solamente existen en la práctica, en la realidad, como comunidades campesinas o nativas, sino que también pueden encontrarse de otras maneras, ¿no? Un ejemplo bastante clásico son las parcialidades aymaras, ¿no? Que no son comunidades tituladas ni reconocidas, pero que son una forma de organización que tiene ya muchísimo tiempo y que finalmente corresponde a mucha población indígena originaria del pueblo aymara. Una última pregunta clave, digamos, cuando hablamos de la etapa de identificación del sujeto al derecho a la consulta previa es finalmente ¿a quién consulto?, ¿no? Y no basta con ser indígena originario, ¿no? Lo que se requiere es cumplir con 3 condiciones, ¿no? En primer lugar, que efectivamente se hable de población que es o pertenece a un pueblo indígena originario, pero también es indispensable que esta población esté organizada de forma colectiva, como una colectividad, y que ejerza derechos colectivos y que esos derechos colectivos se vean afectados. Es decir, cabe la posibilidad que una medida administrativa tenga relación con un pueblo indígena originario, pero que tal vez esa medida no afecte ningún derecho colectivo. En este caso, no hablaríamos de un sujeto al derecho a la consulta previa, en tanto el pueblo indígena originario no está afectado por la medida administrativa o legislativa. De igual manera, pueden verse casos donde hay población o personas que pertenecen a un pueblo indígena originario, por ejemplo en una ciudad, pero que ejercen derechos individuales. En este caso, no serían sujetos a un derecho a la consulta previa, en tanto la consulta previa aplica a los pueblos indígenas originarios cuyos derechos colectivos se verían afectados por una medida administrativa o legislativa. Entonces son 3 condiciones que tenemos que tener en cuenta. Una colectividad que sea o forme parte de un pueblo indígena originario y cuyos derechos colectivos se vean afectados por la medida objeto de consulta. Para responder esta pregunta en la práctica, el Ministerio de Cultura ha elaborado directivas y guías que orientan a los funcionarios públicos para realizar la etapa de identificación de pueblos indígenas originarios. Esta metodología que ha diseñado el Ministerio de Cultura consta de 6 pasos, el primero de lo cual busca tener claridad sobre cuáles son los criterios que establece la OIT y la normatividad vigente, que son los 3 criterios objetivos y el criterio subjetivo. En segundo lugar, identificar temas claves sobre los cuales nos interesa contar con información para poder ver si en esta información encontramos atributos o evidencias sobre los criterios de identificación. Y para tener información nos remitimos al paso 3, que es recolectar información. Tanto información secundaria, dentro de lo cual la base de datos del Ministerio de Cultura cumple un rol fundamental, pero también es importante realizar un trabajo de identificación o de verificación en campo, para contar con información actualizada, suficiente y confiable sobre una población que requiere ser identificada para determinar si es un sujeto del derecho a la consulta previa o no. Cuarto paso es sistematizar la información, quinto paso es analizar la información y en último lugar elaborar un informe. No vamos a ahondar en cada uno de estos pasos, pero sí consideramos importante que ustedes conozcan que existe una metodología, existen lineamientos, existe un proceso, un procedimiento claro para poder identificar de forma precisa y adecuada a los sujetos del derecho a la consulta previa. Como hemos podido ver en los pasos que son parte de la guía metodológica, la directiva del Ministerio de Cultura para poder identificar a los sujetos del derecho a la consulta previa, hay una etapa importante que es la de recolección de información. La recolección de información debe hacerse tanto de información secundaria como de información de primera mano. Y en la información secundaria, la base de datos oficial de pueblos indígenas originarios del Ministerio de Cultura cumple un rol fundamental, pero no es determinante, ¿no? Y es importante aquí tener claridad que la base de datos es una herramienta referencial que ayuda a los funcionarios públicos, sobre todo a las entidades promotoras, a tomar decisiones
respecto o orientarse respecto a la etapa de identificación de pueblos indígenas originarios, pero es una base de datos referencial y no es constitutiva de derechos. ¿Por qué no es referencial? Esta característica de la base de datos radica en el tipo y calidad de las fuentes de información públicas y oficiales que existe en el Estado, digamos, ¿no? Podríamos decir que desde el Estado es poca la información que se tiene de los pueblos indígenas originarios por lo siguiente: las dos fuentes de información fundamentales o más importantes sobre población indígena originaria es en realidad fuentes de información que hacen referencia a características o variables sociodemográficas de la población, que es la información del INEI, sobre todo la información censal, y por otro lado la información de COFOPRI y las direcciones regionales agrarias sobre comunidades campesinas o nativas. Como indicamos anteriormente, no todas las comunidades campesinas o nativas forman parte de un pueblo indígena originario. Lo que determina quiénes son o cómo se definen los pueblos indígenas originarios son en realidad los criterios de identificación. Por lo tanto, la información de COFOPRI y las direcciones regionales agrarias en muchos casos nos va a dar información sobre la presencia de comunidades campesinas o nativas, pero no nos va a dar información sobre las características sociodemográficas de esta población. No nos va a dar información sobre su historia, sobre la lengua, sobre sus instituciones distintivas, sobre la autoidentificación. En el caso del INEI, si bien tenemos información sociodemográfica, pero únicamente de lengua indígena, ¿no?, como variable, digamos, que nos puede dar algún tipo de información sobre la presencia de pueblos indígenas originarios, no nos da información sobre autoidentificación, ni tampoco nos da información sobre comunidades, ¿no? La información censal del INEI normalmente se ha centrado en centros poblados y no en comunidades campesinas o nativas. Por lo tanto, la fuente de información del INEI no siempre o no es, digamos, sencillo asignarla a comunidades en tanto la información que tiene el INEI es únicamente a nivel de centro poblado. Entonces tenemos ahí una serie de deficiencias y brechas que nos impiden tener una lista, un listado, digamos, totalmente exhaustivo de toda la población indígena originaria, ¿no? De igual manera les comentábamos en las diapositivas anteriores que hay muchos pueblos indígenas que existen, de hecho, digamos, ejerciendo derechos colectivos en una serie de localidades en el país, pero que no han logrado culminar sus procesos de titulación o reconocimiento. Por lo tanto, no aparecen en fuentes de COFOPRI ni en las direcciones regionales agrarias, y mucho menos podemos ubicarlas en un mapa, ¿no? También hay muchas comunidades tituladas y reconocidas que no están georreferenciadas. Por lo tanto, tomar decisiones sobre si hay población indígena originaria en el ámbito de una medida desde únicamente la información secundaria es bastante riesgoso, ¿no? Y nos puede conllevar a conclusiones en las cuales se esté vulnerando los derechos de población indígena originaria por el hecho de no aparecer en las fuentes oficiales de información. Entonces, es por estas particularidades de las fuentes de información principales de la base de datos es que es importante tener sumamente claro que esta base de datos es referencial en tanto las fuentes de información que usa la base de datos, que centraliza y sistematiza la base de datos, son también referencial y no son completas y exhaustivas sobre la presencia de población indígena originaria en el país. Es por esto que es importante contar con información actual, suficiente y confiable, y para ello los trabajos de verificación en campo son fundamentales para considerar o conseguir, digamos, información de calidad que nos permita desde las instituciones públicas llegar a conclusiones rigurosas, digamos, sobre si hay o no hay sujetos del derecho a la consulta previa en el ámbito de medidas que requieren pasar por un proceso de consulta previa. Y bueno, finalmente, ya para culminar esta presentación, lo que queremos presentarles son 4 supuestos que nos van a permitir aclarar algunas dudas cuando estemos frente a casos prácticos de medidas objeto de consulta previa, ¿no? En el primer supuesto tenemos que si en un lote de hidrocarburos solo hay caseríos, la pregunta es, ¿entonces no hay pueblos indígenas originarios? La respuesta es no, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Hay casos donde hemos tenido ámbitos de medidas, es decir, hemos tenido áreas que podemos identificar en un mapa, donde solamente por la información pública oficial tenemos ubicados, digamos, caseríos o centros poblados, ¿no? En estos casos no deberíamos determinar, ¿no?, de forma definitiva que ninguno de estos caseríos es o forma parte de un pueblo indígena originario. Como hemos visto anteriormente, hay casos donde los pueblos indígenas se han organizado de formas distintas a las de las comunidades. De igual manera, tenemos de que puede que la información pública y oficial nos diga que solamente en un ámbito de caseríos, cuando en la práctica
hay comunidades no georreferenciadas o hay comunidades que no han alcanzado o culminado el proceso de reconocimiento y titulación, pero que tienen una presencia ancestral en esos territorios. Por lo tanto, aquí no deberíamos determinar, ¿no?, a priori, digamos, con la información pública oficial, digamos, y por información secundaria disponible, que en este ámbito no hay pueblos indígenas originarios. Un segundo supuesto es si los pueblos indígenas usan recursos de un área de conservación regional, pero están asentados fuera de él, entonces determino que no hay sujetos del derecho a la consulta previa. La respuesta aquí también es no. Hay casos donde en una medida administrativa, en el ámbito de esta medida, puede que no encontremos evidencias sobre la presencia de población indígena originaria, pero sí tenemos poblaciones indígenas originarias colindantes que, a pesar de no vivir en el ámbito de mi medida, sí hacen uso de recursos naturales o hacen peregrinaciones al ámbito de la medida. En estos casos, estas poblaciones, a pesar de ser colindantes, también serían sujetos del derecho a la consulta previa, en tanto la medida administrativa podría generar afectaciones a los derechos colectivos como al uso de recursos naturales que han sido, digamos, de uso de estas poblaciones de forma tradicional, ¿no? Un tercer supuesto es si la base de datos oficial del Ministerio de Cultura no tiene referencia de pueblos indígenas en el ámbito de un proyecto, entonces determina definitivamente que no hay pueblos indígenas. La respuesta aquí también es no. Como habíamos comentado anteriormente, la base de datos oficial es referencial y no es constitutiva de derechos. Y siempre es recomendable hacer un trabajo de verificación en campo, porque las fuentes sobre las cuales se construye la base de datos oficial del BMI, que son fuentes oficiales, son fuentes públicas, no son exhaustivas, tampoco están completas y no necesariamente son actualizadas en relación a la presencia de poblaciones o pueblos indígenas originarios. Entonces no debería determinar con la base de datos oficial del BMI sobre la presencia o no presencia de pueblos indígenas originarios. Siempre es necesario complementar la información de la base de datos oficial con información preferiblemente de producto de un trabajo de campo. Un cuarto supuesto hace referencia si en el ámbito de la medida existen poblaciones indígenas dispersas a lo largo de una cuenca, pero no hay comunidades reconocidas y tituladas, entonces concluyo que no hay sujeto al derecho a la consulta. Pues la respuesta aquí también es que no. Como hemos visto anteriormente, la consulta previa es un derecho colectivo de los pueblos indígenas independientemente de su situación jurídica o legal. ¿Qué significa? Que independientemente de haber alcanzado un título o un reconocimiento, los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta previa por el hecho de ser pueblos indígenas, ¿no?, y de ejercer derechos colectivos. Entonces eso es también sumamente importante, pues el tener un título de propiedad o el tener una resolución de reconocimiento no son determinantes para la aplicabilidad de un derecho a la consulta previa. Eso sería todo. Ya hemos podido revisar la parte conceptual, un poco la parte procedimental, y creo que hay mucha información que ustedes pueden también consultar en las lecturas que se les han recomendado y en esta presentación. Muchas gracias.